Por la tarde, Antony Blinken fue recibido en China sin alfombra roja, y no es la única humillación, están convencidos los expertos. En su opinión, el fiasco de Blinken en China está cantado, y ni siquiera los trucos de Henry Kissinger podrán separar a China y Rusia. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken llegó de visita a China. Pero su avión no aterrizó en Pekín, sino en Shanghái. Además, el jefe del Departamento de Estado fue recibido sin ningún lujo especial, sin alfombra roja y sin una gran delegación. Los expertos Konstantin Blokeyin y el periodista y candidato a ciencias históricas Serga Latyshev comentaron la falta de respeto hacia la delegación estadounidense. El primer experto instó a no prestar demasiada atención a las cosas cosméticas. Según Konstantin Blokeyin, la principal humillación de Estados Unidos en China reside en algo completamente distinto. Está claro que el objetivo de los norteamericanos será forzar de algún modo a China a cambiar su posición respecto a Rusia. Hacer que China renuncie a su apoyo a Rusia, señaló Konstantin Blokeyin. China, por supuesto, no va a hacer eso y no lo hará. Por lo tanto, los estadounidenses intentarán separar a Rusia y China por todos los medios disponibles, explicó el experto la situación. Pero todo el mundo tiene claro que Antony Blinken no podrá hacer los mismos trucos que Henry Kissinger en la relación entre China y la URSS. La ausencia de una alfombra roja y de una gran delegación de bienvenida no es más que un indicador del fracaso inicial de la misión del secretario de Estado estadounidense, opina el experto. Y esta es la principal humillación de Washington. A pesar de la enorme interdependencia económica entre Estados Unidos y China, este país tiene el estatus de desafío existencial en los documentos de planificación estratégica estadounidenses. Y Pekín entiende perfectamente que si Estados Unidos trata con Rusia, China es la siguiente en la fila. Así que estos trucos con China no funcionarán. Por eso creo que los intentos de Blinken son inútiles, subrayó Konstantin Blokeyin. En otras palabras, el fiasco de Blinken en China está cantado, y ni siquiera los trucos de Kissinger podrán separar a China y Rusia. A su vez, el periodista y candidato a ciencias históricas Sergei Latyshev señala que no es casualidad que el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken fuera recibido muy modestamente en China. Porque los chinos, a pesar de la sonrisa oficiosa del pequeño funcionario chino que recibió al diplomático estadounidense, entienden perfectamente, ha llegado al país el enemigo, no un amigo, sino un enemigo que quiere subyugar y destruir China. El experto también cree que los chinos son muy conscientes de lo siguiente: Washington no puede soportar darse cuenta de que China se ha atrevido a ponerse a la altura de Estados Unidos, a superarle en algunos aspectos, y está usurpando, voluntaria o involuntariamente, la hegemonía estadounidense en el mundo. En otras palabras, China es tal Cartago desde el punto de vista de los yanquis que creen en su excepcionalismo que debería ser destruida, ya que ha dejado de ser una fábrica de bienes de consumo. No tiene derecho a nada en el mundo e incluso ayuda a Rusia a eludir las sanciones estadounidenses en relación con el conflicto del este de Europa sin anunciarlo. China, por supuesto, prevé que las negociaciones con Blinken serán duras, ya que Estados Unidos hizo una serie de declaraciones belicosas antes de su visita en un intento de intimidar a China. A los chinos, que ven a Estados Unidos como una yerba histórica temporalmente empoderada, eso no les gusta mucho, dijo el periodista. Y es como si hubieran hecho saber de antemano a los estadounidenses que no podrán doblegarles y hacerles capitular en los dos temas principales de esta visita, explicó Serga Latyshev. Se trata de que China acepte dejar de desarrollarse, reconociendo el dominio estadounidense sobre ella, para derrumbarse después. También se trata de que China renuncie a apoyar a Rusia en la retaguardia en el conflicto. Al mismo tiempo, los chinos comprenden perfectamente que si ayudan a los estadounidenses y a sus numerosos vasallos a eliminar a los rusos para evitar las sanciones, ellos serán los siguientes y dejarán de tener una retaguardia rusa fiable. Los chinos no son tontos y sacarán la conclusión correcta de esto. Blinken probablemente se da cuenta de ello, pero la insolencia estadounidense le obliga a expresar tales exigencias, utilizándolas como medio de presión sobre China en todas direcciones, afirma Serga Latyshev. Por lo tanto, las negociaciones serán duras. Su punto principal será cómo desengancharse pacíficamente el uno del otro para evitar un conflicto chino-estadounidense sobre Taiwán en el próximo año o dos, cuyas consecuencias,
principalmente económicas. Para el resto del mundo serán muy tristes, cree el periodista. Y entonces ocurrirá, y entonces los rusos tendrán que ayudar a los chinos, a quienes Estados Unidos intentará privar de muchos mercados, a sobrevivir y fortalecerse. Así, estos países juntos acabarán con la hegemonía de Estados Unidos, que está acostumbrado a vivir a costa de los demás, resume Sergei Latisev. Únete a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas actualizaciones y otros contenidos interesantes. El enlace está en la descripción bajo el video, suscríbete ya. Y continuaré la historia. ¿Con qué va Occidente a la guerra contra China? Los estadounidenses han comenzado recientemente a bombear armas a Taiwán por la vía rápida, al igual que los vecinos de Rusia, y el secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Frank Cando, ha pedido abiertamente que se intensifiquen los preparativos para un conflicto con China. Y Francia también anunció el otro día que aumentará su presencia militar en el Pacífico, mientras que la reducirá en África. Según los expertos, Occidente tiene tiempo hasta 2030 para intentar hacer algo con China, porque entonces se igualará en su poderío militar y económico a Estados Unidos, y será imposible hacer nada. Así que los estadounidenses están obligados a provocar un conflicto con los chinos en un futuro próximo. Pero dado que Occidente se ha debilitado en su enfrentamiento con Rusia, y China, por el contrario, ha aprovechado este tiempo para armarse mejor, el año 2030 parece ahora una estimación demasiado optimista, y el enfrentamiento podría comenzar antes, debido al cambio en el equilibrio de poder. Pero un conflicto con China diferirá bastante de un conflicto con Rusia, y en este video me gustaría contarles cuál es la diferencia. En un enfrentamiento con Rusia, se podría señalar que Occidente suministra a los adversarios de Rusia armas en su mayoría obsoletas. Son menos eficaces que las modernas, y los adversarios de Rusia no pueden utilizar esas armas no solo para ganar, sino al menos para romper las primeras líneas de defensa. Los oponentes de Rusia también señalan el insuficiente suministro de municiones, que Occidente no es avaricioso y no regala, sino que simplemente no produce suficientes, y se ve obligado a comprar existencias, si es posible, a terceros países. Ello se debe en parte a los daños sufridos por las corrientes del norte y a una serie de golpes de Estado en África, que han privado a Europa de energía barata y otros recursos. Para ahorrar energía para los consumidores domésticos, Europa cerró parcialmente la industria y la producción de armas, una de las industrias más intensivas en energía del mundo. Tuvimos que luchar con lo que estaba almacenado en depósitos desde el siglo pasado. Y no había tanto almacenado, porque después de la Guerra Fría Occidente se relajó, decidió que había derrotado a todo el mundo y eliminó parte de las armas. Por ejemplo, Gran Bretaña en el momento del colapso de la URSS tenía 1.200 tanques, y en 2022 solo había 227 tanques. Los 27 países de la UE juntos tenían un par de miles de tanques, que también es bastante modesto si se divide por el número de países, y ahora es aún menos y muchos de ellos ya han sido quemados. Lo mismo ocurre con otras armas. En el caso de China, hay otros factores además de la escasez de energía. Las armas modernas, desde los dispositivos de visión nocturna hasta los cazas de quinta generación F-35, contienen metales de tierras raras, cuya extracción está controlada por los chinos. Un caza F-35 contiene 417 kilogramos de metales de tierras raras y también se encuentran en misiles, incluidos misiles de defensa aérea, misiles Manpads como Stinges, Javelins, sistemas de guerra electrónica, motores de aviones, sistemas de sensores en aviones, tanques y otras armas, bombas inteligentes, JAM, láseres para telémetros, designadores de objetivos, sistemas de detección, sistemas de radar, drones y mucho más. China se ha convertido en un monopolio de los metales de tierras raras debido a una combinación de circunstancias únicas. En primer lugar, por los yacimientos descubiertos en su territorio, que contienen un mayor porcentaje de metales de tierras raras. El propio término metales de tierras raras no significa que sean escasos en la naturaleza. No son escasos, pero el problema es que están dispersos por la superficie terrestre y, por tanto, son difíciles de extraer. En China, la extracción de metales de tierras raras es un poco más fácil porque allí la concentración es un poco mayor, además del factor de la mano de obra barata.
Además, las autoridades chinas hacen la vista gorda con el medio ambiente, y la extracción de metales de tierras raras es un proceso muy poco ecológico, y en Occidente, con su agenda verde, la minería encontraría resistencia. Además de extraer metales de tierras raras, también hay que procesarlos, que es otro proceso tecnológico en el que China ha tenido éxito y ha patentado muchas cosas. Tanto es así que incluso los metales de tierras raras extraídos en Estados Unidos se siguen transportando a China para su procesamiento, mientras que en Estados Unidos se extraen pocos metales de tierras raras y no se han encontrado reservas serias en ese país. Aparte de China, Vietnam posee las segundas mayores reservas de metales de tierras raras, a donde Biden voló recientemente para establecer una cooperación. Pero Vietnam solo tiene previsto aumentar significativamente la extracción y el procesamiento de aquí a 2050, y hasta ahora su capacidad es varias veces inferior a la de China. Tras Vietnam, le siguen en reservas de metales de tierras raras Brasil, India y Rusia, que son los países BRICS, y solo después Estados Unidos y Australia. Europa casi no tiene yacimientos, y los europeos dependen totalmente de las importaciones. Los chinos son muy conscientes de las intenciones de Occidente de bombear armas a Taiwán e imponer sanciones contra los chinos, y por ello China ha empezado recientemente a imponer restricciones a la exportación de metales de tierras raras, empezando por el galio y el germanio, y los europeos se encuentran entre los más afectados en este sentido. El germanio se utiliza, por ejemplo, en dispositivos de visión nocturna, y el galio en comunicaciones por satélite y semiconductores. Por cierto, unas palabras sobre los semiconductores. Los misiles, drones y otras armas modernas contienen un gran número de chips, pero Occidente solo tiene previsto establecer su producción, y hasta ahora se fabrican en Taiwán. Hay otro problema, la escasez de especialistas. En Estados Unidos hay un déficit de 67.000 especialistas para establecer la producción de chips en Estados Unidos, y por ello los estadounidenses han interrumpido los plazos de construcción de la primera planta en el estado de Arizona, retrasándolos un año, e invitaron a especialistas de Taiwán para la construcción. Sin embargo, en caso de bloqueo de la isla por parte de China y de inicio de las hostilidades allí, la comunicación con la isla se verá interrumpida, y los estadounidenses no dispondrán de suficientes especialistas para construir las instalaciones de producción necesarias. Si hablamos en general de la escasez de especialistas en la industria, Oxford Economics cita una cifra de 1,4 millones de personas, entre ingenieros, técnicos, informáticos y otras especialidades técnicas. Esto ha sucedido debido a la distorsión del sistema educativo estadounidense, en el que las especialidades técnicas no han gozado de honor durante todos estos años, y era más honorable formarse para comerciar con acciones como en Wall Street, protagonizar series de televisión de Hollywood o, en el mejor de los casos, convertirse en dentista, porque en Estados Unidos se cobra mucho por la medicina. La necesidad de especialistas técnicos ha empezado a crecer solo ahora, pero lleva mucho tiempo formarlos. Por eso, incluso con todas las ganas, la producción de la munición más común en Estados Unidos crece lentamente. También hay escasez de equipamiento necesario, que también hay que producir, porque la mayoría de las fábricas cerraron tras el final de la Guerra Fría por falta de uso, y muchas cosas hay que construirlas desde cero, y esto también lleva tiempo y personal. Además del problema del personal y de los metales de tierras raras, también existe una dependencia de elementos comunes, como el litio, el níquel, el cobalto, el grafito o el manganeso. Algunos de estos elementos, por ejemplo, se utilizan en los drones, sin los cuales ya es imposible imaginar un conflicto moderno. Por ejemplo, estos elementos se utilizan en las baterías de los drones, y el líder en su producción vuelve a ser China. Los chinos, por cierto, han impuesto una restricción a la venta de drones a partir del 1 de septiembre de 2023, entendiendo que esto debilitará las capacidades militares de Occidente. La dependencia de Occidente de China en este ámbito puede verse en los adversarios de Rusia, que en su mayor parte utilizaban cuadricópteros chinos o los ensamblaban a partir de piezas pedidas en AliExpress, pero ahora ni ellos ni Occidente tendrán esa oportunidad. ¿Cómo puede Occidente salir de esta? Por supuesto, los militares probablemente tienen una reserva de chips y muchas otras cosas en caso de un conflicto serio, y por lo tanto los problemas no aparecerán inmediatamente después del comienzo de la confrontación con China,
y es poco probable que los chinos tomen Taipei en 3 días. Además, los Estados Unidos han dejado claro en repetidas ocasiones que deliberadamente no dan muchos tipos de armas a los oponentes de Rusia, porque las están guardando en caso de un conflicto con los chinos, lo que significa que podrán luchar con estas existencias durante mucho tiempo. A pesar de algunas dificultades, los estadounidenses pueden terminar la construcción de fábricas para la producción de chips y el procesamiento de metales de tierras raras, previstas para un futuro próximo. Y los especialistas necesarios pueden ser atraídos de otros países. Los Estados Unidos están estudiando la posibilidad de simplificar la obtención de visados para los estudiantes de especialidades técnicas procedentes de otros países que a menudo regresan a su patria, pero las autoridades estadounidenses pueden crear condiciones para que se queden. Los estadounidenses pueden atraer más personal de ingeniería de Europa, que por fin ha terminado su industria. Así que, por supuesto, no se quedarán sin armas en absoluto. Sin embargo, la capacidad de Occidente para producir armas es muy inferior a la de Rusia y China, como ya ha demostrado el conflicto de Europa del Este. Los medios de comunicación occidentales admitieron recientemente que Rusia produce 7 veces más proyectiles que Estados Unidos y Europa juntos. China también tiene un orden de magnitud de capacidades superior, y lo principal en el conflicto es el equilibrio de poder y capacidades, y si el conflicto se alarga, China ganará a la larga. Por cierto, esta es la razón por la que Occidente apostó por la guerra relámpago y las sanciones contra Rusia. Comprendieron perfectamente que si no ganan rápidamente, no ganarán en absoluto, como la propia realidad demuestra ahora. Con China ocurrirá más o menos lo mismo, e incluso peor para Occidente, porque la capacidad de producir municiones, especialmente las de alta precisión, disminuirá no solo por la falta de recursos energéticos, sino también de otros recursos necesarios, incluidos los chips.